Cuando pienso en un ejemplo bíblico de una madre que con tenacidad oró y no se dio por vencida, fue una mujer que cuando oró de esa manera aún no era mamá. No en lo físico, pero esa oración tan intensa, esa forma de ella de orar, Dios vio eso y la honró y le dio un hijo. Es Ana. Ana era una mujer estéril. Por unos minutos quiero compartir con usted sobre el tema mamá, una fe que permanece. Mamá, una fe que permanece. La fe de una madre, y lo vi en mi madre, la fe de una madre es una fuerza silenciosa, pero extremadamente potente. La fe de una madre que está caminando con Dios y agarrada de la mano de Dios, lucha por sus hijos, por su familia. Mientras muchos descansan, ella está orando, está laborando en oración, guerreando en oración. Y mientras otros se rinden, mamá no se rinde. Mamá no se rinde. Otros pueden decir, ya aquí no hay esperanza. Ya con este no se va a lograr. Pero mamá siempre sigue creyendo, siempre sigue luchando con fe. Muchas madres han llorado en secreto. Muchas madres están luchando con el dolor, con la preocupación, con el cansancio. Muchas madres en medio de su dificultad, de su lucha, permanecen fiel, luchando por su familia. Y la Biblia muestra mujeres que oraron, esperaron, perseveraron y dejaron un impacto no solo en el presente, en su vida, pero dejaron un impacto también a futuras generaciones. Y hoy celebramos con amor no solo a una madre, sino también celebramos a una resistencia espiritual, una fe inquebrantable. Y sé que la vida no es fácil, y para muchas no ha sido fácil. Aquí hay mamás que han pasado por tremendas dificultades. Aquí hay madres que han perdido sus hijos. Aquí hay madres que no tienen contacto con sus hijos. Aquí hay madres que tienen hijos que han tomado decisiones tan terribles en la vida, en rebeldía. Hay madres que sufren que sus hijos están presos. Hay madres que sufren que sus hijos están en vicios, adictos a drogas, a diferentes cosas. No todo lo de mamá es un lecho de rosa. Es una lucha. Es una lucha espiritual. Entonces no solo celebramos a mamá, celebramos lo que ella hace, esa resistencia espiritual, esa fe inquebrantable. No deja de interceder, siguen confiando en Dios. Esas madres confían en Dios cuando todo parece ir en contra. Lo vi en la vida de mi propia mamá. Mi madre ya está con el Señor. Mi madre peleó la buena batalla, luchó con excelencia y con fe hasta su último momento.
luchó por nosotros, sus hijos, y después luchó por sus nietos. Una mujer de fe. Y hoy quiero hablarle acerca de esa fe inquebrantable de una madre, porque esa es la fe de ustedes, madres que están aquí. Y si al mencionar algunas de estas cosas usted dice: pero pastor, yo no siento que yo soy esa mujer que usted está describiendo, esa madre que usted está describiendo, pues le voy a dar algunos consejos cómo usted puede convertirse en esa mujer, en esa madre de una fe que permanece, una fe constante, una fe inquebrantable. Y lo primero que le quiero decir es que la fe que permanece de una madre es la fe que permanece en medio del dolor. Permanece en medio del dolor. Como le mencioné, el ser madre no siempre es algo muy bonito y muy feliz y muy alegre. El ser madre también puede ser algo muy doloroso. Puede ser algo que rompe el corazón de mamá. Cuando me pongo a pensar en esas madres que permanecieron firmes aún en el dolor de la circunstancia que estaban viviendo, el dolor de lo que estaba sucediendo con su familia, con sus hijos. Una de las grandes madres que nos da un gran ejemplo en esto es María, la mamá de Jesús. Porque hay un pasaje en la Biblia que dice unas breves palabras que, si uno lo lee rápidamente, no tiene mucho significado, pero si uno se pone en los zapatos de ella, si uno pudiera trasladarse a 2000 años atrás y colocarse en las sandalias de María, y uno lee esas palabras breves de ese versículo, uno dice: ¡wow! ¡Qué increíble! Y ese pasaje está en Juan capítulo 19, versículo 25. Juan 19, 25. La primer parte de ese versículo dice esto: junto a la cruz de Jesús. ¿Junto a qué? A la cruz de Jesús estaba su madre. Y menciona a otras mujeres que estaban ahí también. Pero solo esas palabras: junto a la cruz estaba su madre. ¿Por qué es tan impactante esto? Porque aquí, cuando vemos lo que está diciendo este pasaje a la luz de lo que está sucediendo en ese momento, Jesús no estaba haciendo milagros. Jesús no estaba sanando enfermos. Jesús no estaba multiplicando panes y peces. Jesús no estaba predicando sermones. Jesús no estaba demostrando el poder y la gloria del Padre. Jesús, su hijo, estaba sufriendo. Sufriendo no un dolorcito. Sufriendo no un dolor de muela. Estaba sufriendo una tortura, lo peor que podía suceder en ese momento. Y María ahí permaneció. Permaneció cerca de Jesús en el momento más doloroso de su vida. Permaneció ahí. Permaneció en fe. Como le mencioné, hay madres que han perdido sus hijos, y yo no me imagino lo terrible que se debe de sentir, la desesperación, la impotencia de lo que sucede cuando eso está pasando. Pues quiero decirle que María lo experimentó y permaneció firme en su fe. Las madres que permanecen en medio del dolor
reconocen que han puesto su fe y su confianza en Dios. Jesús sufriendo, sangrando, a punto de morir, y aún así, cuando los demás huyeron, cuando los demás se escondieron, cuando los demás decían: no, yo no lo conozco, ahí estaba su madre. Permaneció en fe genuina, que no abandonó esa fe inquebrantable y ese compromiso con su hijo, aun cuando llegan las pruebas. Una madre de fe que permanece está junto a una cama en el hospital, está en medio de los problemas familiares, sigue orando por ese hijo rebelde, sigue luchando en silencio por su hogar, y quizá nadie vea las lágrimas de esa mamá, pero Dios sí las ve. Es fe que permanece en vez de huir en momentos difíciles. Es la fe verdadera que permanece cuando hay dolor. Es una madre de fe que sigue orando aún cuando está cansada, aún cuando no entiende lo que está sucediendo. Hace lo que dice la Biblia: ora sin cesar, ora sin detenerte, ora sin parar, ora sin pausar. Es una mujer con una fe que permanece y produce un gran testimonio para sus hijos. Dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, ese niño no se apartará de él. Está dejando una semilla en ese corazón de ese hijo, de esa hija. Y sus hijos, mamá, sus hijos aprenderán más de cómo usted vive su vida de fe que lo que usted les dice de su vida de fe. Cómo usted vive. Ellos van a agarrarse de Dios y permanecer firmes en su fe si ven que usted hizo lo mismo en los momentos de dificultad, en los momentos de aflicción, en los momentos trágicos, en los momentos dolorosos de su vida. Si usted no abandonó su fe como mamá, ese es un ejemplo a sus hijos. Mi madre no fue una madre perfecta, como ninguna madre que está aquí es perfecta. Pero nuestros hijos no están buscando o esperando perfección. Están buscando una madre que los ame de forma incondicional. Y la verdad es que es mucho más fácil para mamá hacer eso, lamentablemente, que para los padres. Los padres tienen la fama de no tener una fe inquebrantable, de no ser proveedores, de no permanecer cuando las cosas se ponen difíciles. Pero cuando lleguemos al Día del Padre vamos a hablar de eso. Increíble cuántos hijos en nuestra sociedad están creciendo sin un padre. No estoy hablando de creciendo sin alguien que los engendró. Me refiero a un padre. Padre es más que engendrar hijos. Padre es estar en la vida de ellos. Pero bueno, ese mensaje es para el Día del Padre, que nadie sabe cuándo es, pero va a llegar el Día del Padre. Dios honra a las madres que permanecen firmes, que permanecen firmes en fe. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra del Señor, porque a su tiempo vamos a cosechar. Ahora, ¿qué puede hacer usted para ser una mamá como la que estoy describiendo aquí? Una madre como el ejemplo que nos dio María.
Le mencionaré unas 4 o 5 cosas rápidamente. Primero, ore por sus hijos todos los días. Ore por sus hijos. Haga un hábito, una costumbre de orar por sus hijos todos los días. Aunque sean oraciones cortas, pero ore por ellos, interceda por ellos. Porque la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Significa que hay poder y autoridad en sus oraciones. Usted no está haciendo oraciones y declarando palabras de oración al aire. Hay poder detrás de esas palabras. Ore por sus hijos. Y si no ve mucho fruto, mucha mejora, con más razón, ore. Ore sin parar. Porque la oración es potente. La segunda cosa que le recomiendo es que no se aísle del dolor. No permita que el dolor lo aleje. No permita que el dolor la aleje de lo que está sucediendo. No se aísle en el dolor. Como mamá, si vamos a permanecer, si usted va a permanecer en el tiempo de dolor, significa que usted no va a huir del dolor. Va a orar por sus hijos y va a permanecer en el dolor. No dejemos de congregarnos, dice la palabra del Señor. No dejemos de estar juntos con los demás. Porque todos los años que tengo de pastorear, lo más común es que cuando enfrentamos tragedia, nos aislamos. No queremos hablar con nadie. Estamos dolidos y nos alejamos de las personas que más nos van a ayudar. No nos diseñó Dios para luchar solos, para lidiar con las cosas de nuestra familia y de nuestros hijos solos. Entonces, si va a permanecer en su fe en medio del dolor, necesita permanecer no solo en oración, pero permanecer también pegado con los demás que le pueden ayudar. Otra cosa práctica que usted puede hacer es llene su casa de la palabra de Dios. Llene su casa de la palabra de Dios. Hablaba con alguien estos días y me dijeron: pastor, ¿cómo puedo hacer eso? Suena bonito, pero ¿cómo lo puedo hacer de forma práctica? ¿Cómo puedo llenar mi casa de la palabra del Señor? Le dije: sencillo. Agarra unas tarjetitas, unos papeles y escribe pasajes poderosos acerca de tu familia, de tu hogar, de tu matrimonio, de tus nietos. Escribe esos pasajes y luego pégalos en diferentes partes de tu casa. Y cuando vas a la cocina, ahí en la refri está un pasaje que dice: y serás salvo tú y toda tu casa. Y luego usted va a su recámara o va al baño y ahí en el espejo está otro pasaje que dice: todo lo que pidas en mi nombre yo lo haré. Y luego usted va al comedor y ahí en el centro de la mesa del comedor usted tiene otro papelito que dice: Él suplirá todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria. Y luego va a otra parte de la casa y lo mismo. Pegue los pasajes bíblicos en su casa. Y a donde quiera que usted va en esa casa, va a estar viendo ese pasaje. Le dije esto a mi amigo y dijo: es más, no solo voy a escribirlo, los voy a enmarcar y los voy a poner en diferente. Excelente. Excelente. Ahí donde usted tiene la foto de su matrimonio, porque todos tienen una foto de cuando usted se casó, tiene la foto ahí colgada en algún lugar en su casa, ¿verdad? Y si no, que no pase de hoy. Si no, colgada en la pared, en una mesa, en la sala, la foto de su boda. Y luego ponga ahí un pasaje a la par: lo que Dios unió, que ningún hombre lo separe.
Declare la palabra. Llene su casa de la palabra del Señor. ¿Lo hará? Nos vamos a la segunda cosa que les quiero contar, porque si no el tiempo nos va. Entonces lo primero, una madre con una fe inquebrantable, una fe que permanece en medio del dolor. Lo segundo es, esta madre ora sin rendirse. Ora sin rendirse. Y hablé un poco acerca de eso. Ora sin rendirse. Cuando pienso en un ejemplo bíblico de una madre que con tenacidad oró y no se dio por vencida, fue una mujer que cuando oró de esa manera aún no era mamá. No en lo físico, pero esa oración tan intensa, esa forma de ella de orar, Dios vio eso y la honró y le dio un hijo. Es Ana. Ana era una mujer estéril. Ana no podía tener hijos y quería ser mamá. Y llegaba a la iglesia y no solo hacía una oracioncita de: Señor, ayúdame a ser mamá, amén. Señor, quiero ser mamá, amén. Señor, acuérdate de mí, quiero ser mamá, amén. No, oraba tan intensamente que hasta el sacerdote del templo, ¿sabe qué pensaba? ¿Sabe qué pensaba? No conoce la historia, le voy a dar el pasaje para que usted lo lea. Pensaba que estaba bien tomada, borracha. Yo no sé si usted ha escuchado en alguna ocasión, no a alguien que está picadito, pero que está bien bolo y que está llorando y pidiendo algo. ¿Cómo le hacen? Estoy pensando dramatizarlo, pero como nunca he estado bolo, así lloraba, oraba y clamaba, que el sacerdote que conoce cómo llora la gente, cómo ora la gente, cómo clama la gente, cuando la vio dijo: esto no es normal. Esta doña está bien tomada. Llorando, clamando: escúchame, Señor. Clamando al Señor. Y hay un pasaje tan poderoso. Y quiero que usted lo lea conmigo. Lo van a poner aquí en la pantalla. En Primera de Samuel capítulo 1 está la historia que le estoy contando. Primera de Samuel 1. Y mira lo que dice. Voy a leer solo dos versículos, versículos 10 y 11. Primera de Samuel 1, 10 y 11. Dice: ella oró con amargura de alma. ¿Cómo oró? Con amargura de alma y lloró mucho. No era una de esas oracioncitas: si querés, Dios me lo das. Si te parece, me lo das. Con amargura de alma y con llanto y clamor, está ahí postrada en el altar. Ahí es donde la vio el sacerdote, clamando.
al Señor. Y lo hacía todos los días. Versículo 11. E hizo un voto diciendo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar mi aflicción, la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, entonces yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. No pasará navaja sobre su cabeza. Lo que está hablando era del pacto nazareno. No le cortaré el cabello. Era un pacto dedicado a Dios. Dicho sea de paso, era el mismo pacto que tenía Sansón, dedicado al Señor desde bebé. Lo que le está diciendo: si me das un hijo, no será mío, yo te lo regreso. Si me das un hijo, te pertenecerá a ti. Nada de que yo voy a criar a mis hijos como mejor me parezca. Nada de que yo voy a criar a mi hijo como me dé la regalada gana. Si me das un hijo, va a ser tuyo. Tú determinas qué, cómo, cuándo, dónde será tuyo. Qué precioso ejemplo de una mujer que derrama su corazón en oración al Señor. Mamá, escúcheme. El dolor la debe de acercar al Señor, no alejarla. El dolor en su vida debe de ayudar, que el dolor sea un instrumento que le acerca al Señor y no lo que hace que usted se aleje del Señor. Hay un relato que Jesús contó de una mujer que quería justicia. No conocemos todos los detalles de lo que estaba sucediendo en su vida, pero se estaba haciendo injusticia con ella. Y como era pobre, como no era una persona de influencia en la sociedad, era como mucha gente es hoy en día en el mundo. Si no son de nombre, si son pobres, si no, nadie les presta atención. A veces ni en nuestras iglesias los saludamos cuando llegan, porque no los vemos bien vestidos y corbatados. Así vive, esa es la sociedad en la cual vivimos. Así es nuestro mundo. Y así era esta señora. Y ella va y le dice al juez: hazme justicia. Y el juez, dijo Jesús, sin temor de Dios y sin amor al prójimo. Oiga, qué peor. Lo peor es estar en nivel de autoridad y no tener amor para el prójimo ni temor de Jehová. Y ahí está este juez, y la señora viene y le dice: ten misericordia de mí. Y el juez: saquen a esta mujer. Y el día siguiente ella está otra vez: hazme justicia. Sácanla de aquí. Día tras día, 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 tras día. Es como la gota, 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 día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día.
Por fin el juez dice: ya no aguanto esto. No porque la amo, no porque tengo temor de Jehová, no porque me interese lo que está pasando en su vida. Lo que ya no quiero es que me esté fastidiando. Entonces le voy a conceder lo que me está pidiendo para que yo ya esté en paz. Jesús contó esa historia. ¿Y sabe por qué la contó? Antes de contar la historia, Él nos dice por qué nos va a contar esta historia. Y esto es lo que Jesús dijo. Dice, ahorita le doy el pasaje: les contaré esta historia para que ustedes entiendan la necesidad de orar siempre y no desmayar. Quiero que todos los días ustedes oren y sean como esta señora. No se rindan, no desmayen, oren siempre. Por eso contó la historia. No para enseñarnos que Dios es como ese juez, sino para enseñarnos la tenacidad de una madre, de una mujer. Porque después que termina la historia, Jesús dice esto en Lucas capítulo 18 versículo 8. Empieza a contar la historia del 1 al 8. Mire, Lucas 18:8 dice: les digo que los defenderá pronto, hablando de Dios. Les cuento la historia para que vean cómo deben de accionar como esa mujer. Pero Jesús, el Padre, Dios celestial, no es como ese juez. Porque al contrario de ese juez, Dios pronto les defenderá. Pronto responderá. Por eso hay que orar. Hay que orar sin parar. Y usted dice: ay, pastor, qué gran mujer fue esa, qué gran madre. Pero yo no oro de esa manera. Yo no oro así. Bueno, a partir de hoy usted va a empezar a orar así. Y le voy a decir cómo hacerlo. Primero, tenga un tiempo diario, como le mencioné anteriormente, de orar por sus hijos. Pero no solo ore: Señor, bendice a mis hijos. Ore nombre por nombre. Haga una lista y nombre por nombre ore específicamente por sus hijos. Ore por la salvación, por sus amistades. Ore por las decisiones que toman. Y la oración que usted va a hacer por uno puede que no sea la misma del otro. Si uno de sus hijos ya está casado, las oraciones van a ser distintas de su hijo o su hija que no está casada. Ore específicamente. Ore desde temprana edad por quienes se van a casar. Yo estoy orando por esos muchachos que ahí andan echándole ojo a mis hijas. Hola, Chela, le dice. ¿Cómo que hola, Chela? No, de cariño. Le digo: ah, ¿cómo que cariño? Yo oro por el marido de Alexa, que tendrá que ser un pan de Dios. Porque Alexa sabe lo que quiere de la vida. Alexa, una gran joven, no necesita un varón que le diga en qué dirección va su vida. Ella sabe claramente dónde va. Y necesita un esposo que va a complementar ese llamado a ella y ella a él. Y oro por mi hija Emily, que dicho sea de paso viene mañana. Oro por el marido de ella, que también va a tener que ser un pan de Dios. Porque Emily también
sabe lo que quiere en la vida. Oro por mi hija Isabela, que está por cumplir 15 años. Le faltan como 20 años todavía, pero oro por su marido, que también tendrá que ser un pan de Dios. Y a los 10 años que tiene mi hijo, ya estoy orando por su esposa, que también tendrá que ser una empanada de Dios. Usted sabe, ¿verdad? El varón es pan de Dios y la empanada. Una mujer linda, dulce, porque así es Lucas. No una mujer regañona que lo quiera controlar. Dije eso en voz alta. Nunca es demasiado temprano para empezar a orar por sus hijos. Convierta su preocupación en oración. ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué le inquieta? Ore por eso. Declare palabras de bendición sobre sus hijos. Cada vez que mis hijas, y ahora Lucas, cada vez que dicen, no, es que no puedo, yo le digo, no. En vez de decir no puedo, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Desde pequeñitos quiero que vayan cambiando su forma de pensar y de ver la vida. Declare la palabra sobre ellos. Declare, yo y mi casa serviremos a Jehová. Declare lo que dice Isaías, y todos mis hijos serán instruidos por el Señor. El maestro de mis hijos será Dios. Declare la palabra. No se rinda, aunque la respuesta tarde. Preciosas madres, tengo que confesarle algo. Tengo 6 cosas que quería compartir con usted y solo le mencioné 2. Entonces le debo las otras. Le menciono la tercera. No la voy a abordar porque ya el tiempo se nos fue. A ver si me ayuda. Entonces le dije que para ser una madre con una fe inquebrantable necesita permanecer en el dolor. No huya. Debe de orar sin rendirse, sin parar. La tercera cosa de una fe que permanece de mamá es que confía en las promesas de Dios. Confía en las promesas de Dios. No tengo el tiempo de desempacar todo esto hoy, pero otra mujer que ilustra poderosamente esto fue Sara. Sara, la esposa de Abraham, se agarró de la promesa de Dios, que Dios le iba a dar un hijo, siendo ella estéril y siendo su marido de 100 años de edad. 100 años. Cuando era biológicamente imposible. Ella le siguió creyendo a Dios. Confía en las promesas de Dios. Si Él lo ha dicho en su palabra, sucederá. Créale a Él. Póngase sobre sus pies.